Muy buenas, como siempre, pulgar en alto. Aquí tenemos los Estados Unidos de América. Si habéis seguido mi canal últimamente, pues he subido algunos vídeos conduciendo por allí, ¿no? Bastantes kilómetros además. Así que bueno, en este vídeo está leyendo el título, vamos a hablar de curiosidades de conducir en los Estados Unidos de América. Algunas también se aplican a América del Sur. Así que bueno, empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo digo la fecha en la que estoy grabando. Hoy es jueves 20 de marzo de 2025. Este viaje por los Estados Unidos mi pareja y yo lo hicimos más o menos a mediados de septiembre del 2024. Creo que del 7 al 22 de septiembre que llegamos aquí, ¿no? De 2024, repito. Y como lo mío es conducir y el motor, me gusta mucho conducir y me gusta mucho el motor, pues uno de los vídeos que yo tenía en mente hacer sobre o relación con los Estados Unidos, ya que viajé por allí solamente por unos 15 días, pero bastantes kilómetros y me dio tiempo a fijarme en muchas cosas, más algunas que yo ya sabía, pues decidí que iba a hacer vídeos sobre esto, curiosidades de conducir en los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué hice? Pues para que no se me fuese olvidando nada, cogí, me senté con un bolígrafo y con un folio y me puse a escribir, que fijaos, los dos folios estos llenos por adelante y también por atrás. He llegado al punto 90, entonces pues lo que voy a hacer es, para que el vídeo no sea eterno, ya será largo de por sí, pero para que no dure 2 horas, voy a dividir estos 90 puntos, de hecho el título pues quizás se llame así, 90 curiosidades de conducir por los Estados Unidos de América, o por Estados Unidos, o lo que sea, pero 90 curiosidades o 90 particularidades. Seguro que muchas de estas cosas vosotros ya las sabéis, pero para quien no, pues estos son curiosidades de conducir en los Estados Unidos de América, las básicas que te dice todo el mundo, que si el semáforo, que no sé qué, gira a derecha, que si tal, las básicas las sabemos todos y están en los blogs, eso, pero estos son curiosidades desde el punto de vista de alguien que le gusta conducir y le gusta el motor. Estados Unidos de América y motor, van cogidos de la mano. Entonces, bueno, pues seguro que muchos de vosotros sabéis todo esto, incluso sin haber viajado allí, pero bueno, para quien no, yo os la voy a contar. Y repito, son 90. En este vídeo pues voy a dividir esas 90 en 4 vídeos que subiré consecutivamente y en cada vídeo pues subiré 22 o 23 curiosidades, ¿no? Así que bueno, no me quiero enrollar más. Como digo, algunas se aplican también a Sudamérica o a América del Sur, pero vamos a hablar de los Estados Unidos de América, que es donde yo estuve conduciendo, ¿no? Y son particularidades que en España o en Europa, pero más que nada en España y sobre todo en Andalucía y en Málaga, que es donde yo soy, sur de Europa, sur de España, pues me llama la atención. Y repito, muchas ya las sabía. Entonces, bueno, pues me fijo en todo eso porque me gusta conducir y me gusta el motor. Vamos a empezar con la 1. Allá vamos. Esto un poco más ameno, lo que voy a hacer es... Este mapa de los Estados Unidos ya lo hemos visto, ha salido en muchos vídeos explicando cosas de los Estados Unidos, así que lo voy a poner aquí. Me he traído el ordenador, ¿para qué? Para que cada punto que os vaya diciendo, pues os voy a juntar una foto o varias, para quien no tenga mucha idea de lo que me estoy refiriendo, que creo que lo voy a explicar bien, pues en una foto o en varias fotos, muchas de esas fotos las he hecho yo, pues vaya a saber a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, como en este vídeo, que es el primero de los 4 que voy a hacer, repito, voy a hacer 4 de esas 90 curiosidades, vamos a hablar hasta la 20 y poco, pues este folio, que es el que llega, que es el que va de la 38 a la 90, fijaos cómo está todo esto, en fin. Me puse así, esta es la mejor manera de que no se te olvide nada, hacerte una especie de guión, porque si no, mentalmente todo esto es imposible y se te olvidará algo. Y seguro que de estas 90 podía haber añadido incluso algunas más si me pongo a darle vuelta al coco, pero he dicho, y de hecho he terminado hace un momento, me planto ahora en 90 y ya no hago más. Vamos a empezar, repito, con la primera, y la primera tiene relación con un vídeo que veréis cuando se terminen de publicar estos 4 que voy a hacer de estas curiosidades, un vídeo que veréis que se llamará algo así como el consumo en el gasto en litros
y en euros, en galones y en dólares, lo que ha consumido el coche durante este viaje por la Ruta 66 en Estados Unidos. Ese vídeo ya lo he hecho, incluso lo tengo programado, pero quiero poner este de las curiosidades antes de ese de lo que hemos gastado en gasolina, el consumo del coche, que la verdad, el consumo del coche es algo que, lo dije mientras estábamos viajando, me daba igual exactamente, simplemente soy un poquito friki de los cálculos de los números y he calculado cuánto consumió el Toyota Corolla en este viaje de 5.665 kilómetros por la Ruta 66 y Estados Unidos, ¿no? La Ruta 66 son 3.800, unos pocos más, hasta 5.665, que es lo que recorrimos. Ya sí que no me quiero enrollar más. El primer punto, repito, tiene relación con ese vídeo que publicaré, o quizás estáis viendo esto ya está publicado, sobre lo que hemos gastado en gasolina en los Estados Unidos. Y creo que es que se me olvidó decirlo en ese vídeo. ¿Y qué es este primer punto? Que cuando tú vas a una gasolinera, hablaré más cosas de gasolineras, pero este es el primer punto. Cuando vas a una gasolinera, no en todas, pero sí en la mayoría, tú puedes pagar, ahí lo pondrá especificado, mientras os puedo adjuntar una foto, que aquí me la abro incluso, bueno. Podréis pagar en cash o en crédito, o sea, en dinero en efectivo o con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, el importe, lo que va los galones, los dólares por galón, van a ser más caros que si pagas con efectivo. Eso es algo que, por ejemplo, aquí en España, no sé en otros países de Europa, pero creo que tampoco, en España pues no tenemos, pagamos lo mismo si pagamos con tarjeta de crédito o si pagamos con dinero efectivo. Es una curiosidad, la primera curiosidad que os voy a contar de conducir en Estados Unidos. Y vais a tener que pisar gasolineras, sí o sí. Ahora hablaremos más cosas sobre gasolineras, si no en este vídeo en otro. Pero eso, cash o crédito. Varía el precio entre una manera y otra. La segunda curiosidad, y esto es parecido a cuando en España, en el año 2001, cosas así, 2002, pues llegó al euro. La gente estaba con los cálculos tal, y yo pensaba, y mucha gente pensaba, que para qué hacer tantos cálculos, si a ti te ponen tal cifra, pues tantos euros, tantos céntimos lo que va a tener que pagar. Pues lo mismo aquí, independientemente del tema de con el euro subir los precios y todo eso, eso lo dejamos aparte, en fin. A acostumbrarnos a las millas, a los galones, los dólares, euros, bueno, eso. Y aquí me pongo que no hay problema, es la unidad de medida que se ve, o sea, que si te pone el disco que vaya a 60 millas, tú sabes que si vas por encima de 60 millas, es como si aquí te pone 120 y estás circulando a 130. Estás por encima del límite de velocidad, no tiene más misterio, pero pasar las millas a kilómetros si queremos saberlo, los galones a litro, los dólares a euros y las millas por hora a kilómetros por hora. Eso es una serie de cálculos que si queréis podéis hacerlo, pero bueno, son las unidades de medida de allí. Te tienes que olvidar de los litros, de los euros, de los metros, en fin, que te tienes que olvidar de los kilómetros, te tienes que olvidar de los kilómetros por hora, ¿no? Son las unidades de medida de allí. Te tienes que acostumbrar, pero es lo que hay, es que no tiene más misterio. Si te pone que eso vale 5 dólares con 30 céntimos, pues tú coges 5 dólares, 30 céntimos y lo pagas. Que te pone que tienes que circular 55 millas por hora, pues sabes que si está por encima, te puedes buscar una multa, ¿no? Así que lo que es la unidad de medida, pues ya está. Tercera curiosidad de conducir por Estados Unidos es algo que yo, que soy un poco friki del motor y de la conducción y de los coches y de las motos, es algo que se da en muchos coches y también en algunas motos. Es que muchos coches, sobre todo estadounidenses, los intermitentes son color rojo, no son color anaranjado. También hay coches con color intermitentes color anaranjado, pero muchos tienen los intermitentes color rojo. Mientras estaba viajando por allí lo grabé y lo comentaba. Estéticamente, en mi opinión, hacen el piloto más estético, porque no se ve un parche naranja en mitad del piloto, ¿no? Entonces, bueno, pues queda el piloto rojo completamente con la franja blanca de la marcha atrás. Entonces, eso por una parte, pero tenemos que acostumbrarnos que si tú no sabes ese tema, tú puedes ver que alguien está como tocando freno, pero es que no está tocando freno, está poniendo el intermitente. Y repito, esto de los intermitentes rojos, hay que acostumbrarse, sobre todo si no lo sabes, y también en algunas motos tipo Harley Davidson, incluso alguna BMW vi con los intermitentes traseros rojos, pero sobre todo en muchos coches. Incluso en coches europeos, el mismo BMW X5
o X6 o Audi Q7 o Q lo que sea, que se vende aquí en Europa o en España con los intermitentes color naranja o ámbar, en Estados Unidos se vende con los intermitentes color rojo. Yo lo he visto allí, me fijo mucho en esos pequeños detalles. Entonces tenemos que tener en cuenta, si no lo sabíais esto, pues en Estados Unidos los coches, los intermitentes traseros, ojo, son de color rojo, eso tenerlo en cuenta. La 4. Esta seguro que sí que la sabéis todo, y aunque no hayáis viajado allí ya por las películas o porque algún coche americano haya pasado por vuestro barrio, por vuestra ciudad, la habéis visto, una concentración o lo que sea, lo sabéis. El tamaño de los coches en Estados Unidos. Los coches, los camiones, los pick-up, aquí me estoy leyendo la chuleta que me tengo puesto, los autobuses, que luego hablaremos de los autobuses, en general, las caravanas, los motorhomes, todo eso ahora hablaremos luego en otros puntos. El tamaño de los coches en Estados Unidos es bastante más grande y te va a llamar bastante la atención si es tu primera vez allí, porque no es lo mismo estar en tu calle, en tu barrio, en tu ciudad y ver pasar un coche americano que ves que destaca, a cuando estás allí, que todos son muy grandes, ¿no? Además de las modificaciones que le ponen, que luego hablaremos sobre esto, ¿no? Así que bueno, pues el tamaño de los coches allí en general es bastante más grande que aquí. Los camiones, los pick-up, los autobuses, en general es bastante más grande. Que sí, que hay coches europeos que tienen el mismo tamaño que aquí, incluso algunos coches, bueno, coches japoneses que son un tamaño más como los de aquí, pero tipo Cadillac, Chevrolet, Ford, las camionetas, pues todos son bastante, pero bastante más grandes, lo notaréis, sobre todo si son doble cabina, doble o cama larga, o con el doble eje con 4 neumáticos atrás, notaréis que son desproporcionadamente grandes, ¿no? Si en el punto anterior, el punto 4, hablaba sobre el tamaño de los vehículos y lo hablaba de los autobuses, este punto 5 tiene relación con los autobuses y quizás es algo que no sabéis, pero quizás sí, pues simplemente por ver las películas, es que simplemente por eso, ¿no? Conducir por Estados Unidos es como estar viviendo prácticamente una película. Bueno, los autobuses escolares, los típicos autobuses escolares grandes, amarillos, que sobre las 8 y pico, 9 de la mañana encuentran un montón circulando, o sobre las 3 de la tarde también, 3, 4, 5 de la tarde ven un montón de autobuses circulando. Tienen a la izquierda una o dos señales de stop que cuando va parando el autobús, salen. O sea, si el autobús va así, sale, y tanto los coches que vienen de frente como los que vamos detrás del autobús, y eso lo he vivido yo en primera persona, de estar en una caravana parado porque hay un autobús soltando a un niño, se despliegan esas señales y eso, repito, tienen obligación de parar tanto los coches que vienen de frente como los que van detrás del autobús. Y si esto no se respeta y te pilla la policía, la multa es bastante cara, creo que va en torno a los $1000. Y esto es una medida de seguridad para garantizar que cada niño que se baje del autobús y vaya hacia su casa tiene una seguridad total de que nadie va a atropellarlo. Así que a mí me parece una medida de seguridad bastante, pero bastante buena y efectiva, y es algo tradicional de Estados Unidos el que se salga la señal de stop del autobús. Y repito que hay algunos autobuses que tienen incluso dos, una va cercano a donde está el conductor y otra va cercano a la parte trasera del autobús, para que lo vean de cerca los coches que vienen por allí y los que vamos por atrás. Las luces empiezan a parpadear y los coches empiezan a reducir la velocidad, y cuando empiezan a encenderse las luces, creo que rojas, pues ya totalmente los coches se paran. Y esta medida de seguridad de pararse también se hace con los bomberos y la ambulancia, pues los coches se apartan y se paran para que esos vehículos de emergencia pues pasen directamente, ¿no? No es como aquí en España, que no sé, cuando para un autobús escolar pues los coches siguen circulando, o cuando viene una ambulancia o lo que sea, los coches se limitan a echarse a los lados para dejarle paso, eso sí, pero no llegan a pararse, ¿no? Así, repito, la multa va sobre los $1000, hay que tener en cuenta esto. Vamos con el punto 6, tiene relación con la gasolinera de nuevo. Hablábamos antes de cash y credit. Hablaremos en más puntos de temas relacionados con gasolineras, porque es algo tradicional en Estados Unidos gastar dinero en gasolina. La gasolina en Estados Unidos va ligado como el motor y Estados Unidos, va de la mano. Bueno,
Pues en la gasolinera estamos en el punto, sí, el punto 6, que estoy leyéndolo aquí. Se puede pagar con tarjeta de crédito en el mismo surtidor. O sea, tú te bajas del coche, seleccionas lo que, metes la tarjeta, seleccionas cuánto quieres pagar, retiras tarjeta. No hace falta que entres dentro como aquí en España, ¿no? Dentro de la gasolinera a decir, échame tanto, o ya he repostado, pum, cóbrame, ¿no? Entonces tú en el mismo surtidor puedes pagar. Algunos surtidores incluso tienen una pantalla grande táctil que tú vas haciéndolo. También si quieres puedes entrar dentro de la gasolinera y pagar. Pero si quieres, bueno, pues es que no tienes ni que perder tiempo entrando dentro de la gasolinera con la misma tarjeta, pum, 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 selecciona la operación, reposta repito, y ya está. Repito, sobre gasolina y gasolinera, ahora en siguientes puntos seguiremos hablando. El siguiente punto, el punto 7, es algo de lo que no he encontrado fotos, sí que lo he visto, en algunos de los vídeos que hice viajando por allí lo grabé incluso, es algo que yo no sabía hasta que hace como un par de años o 3, mi hermana que viajó a Nueva York y a Miami, me lo dijo, que ella sí lo vio bastante y le llamó bastante la atención. Y es que si en una autovía, obviamente carriles hacia allí, carriles hacia aquí, la gasolinera no está en el margen derecho de la autovía de cada sentido, sino que está en el centro. O sea, que el desvío hacia la gasolinera lo coge hacia la izquierda. Algo bastante raro y que al menos en España yo no he visto. En Europa no sé si habrá, pero que en mitad que la gasolinera esté literalmente en mitad de una autovía. Se puede entrar tanto por un sitio como por el otro, desviándote a la izquierda. No he encontrado fotos de eso, me lo tengo aquí apuntado que no he encontrado fotos, pero viajando por allí no me acuerdo por dónde íbamos, lo grabé incluso el vídeo se lo mandé a mi hermana porque mi hermana me hizo bastante hincapié en eso, la gasolinera con desvío a la izquierda. Así que tened en cuenta eso que lo podéis encontrar, ¿no? Vamos con el punto 8, es algo que seguramente sabéis, simplemente por ver series de televisión, por ver Los Simpsons, aprendéis un montón de cosas de estas de fricadas, ¿no? Bueno, esto en normal allí hay muy pocas rotondas, a diferencia en España que a la mínima te meten una rotonda, incluso rotondas que yo me fijo que llegas y aquí te ponen un arbusto y te quitan visibilidad cuando estás llegando a la rotonda, cosa que no me explico. Una rotonda debería ser completamente lisa y sin nada que te impida visibilidad. Bueno, pues en Estados Unidos apenas hay rotondas. Las fui grabando mientras estuvimos viajando por allí. Además son rotondas pequeñas, o no tan grandes como suelen ser aquí en España. Las grabé, las que hicimos mientras estuvimos viajando, y a lo mejor en 5.665 kilómetros que duró nuestro viaje hicimos 8 rotondas quizás, como mucho. Entonces, pues hay muchos cruces. Entonces, bueno, pues eso. Hay pocas rotondas, pero sí que hay muchos cruces. Con esto del punto 8 de las rotondas tiene que ver el 9 y que también un poquito el 10, ¿no? Vamos primero con el 9. Al haber cruces, hay stop. Entonces, cuando tú llegas a un stop, y esto es algo que si buscas en otro blog o en otro vídeo, si es que hay, o páginas, particularidades de conducir o curiosidades de conducir en Estados Unidos, te lo van a decir, porque esto es muy típico. Cuando llega un cruce, en cada carretera, las 4 carreteras que vienen tienen un stop o un ceda al paso, lo que sea, pero hablamos de stop. ¿Cómo sabemos cuándo nos toca pasar en ese stop si también ha llegado otra persona? Pues es tan simple como que primero pasa el que primero llegue. O sea, si alguien está llegando a ese stop y está casi parando y a ti todavía te quedan por llegar 10 metros, pues tú tienes que dejarle el paso a él, o viceversa. Si tú estás llegando, él se va a parar y hasta que tú no pases, incluso te va, si eres nuevo o lo que sea, te va a hacer así como que pases, porque es que te toca a ti. Se cruza por orden de prioridad. O sea, el que primero llega al stop es el que primero lo cruza, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. No sé si lo habéis entendido, pero creo que alguna imagen os habré dejado que puede quedar más claro. El que primero llega al stop es el que primero lo cruza. Y ahora vamos con otro típico de los blogs estos que hablan sobre curiosidades de conducir allí, pero yo ya lo sabía bastante antes de llegar. Yo es que soy un poco friki de la cultura norteamericana. Ya lo sabía y bueno, pues también tiene relación con los cruces y con los semáforos. Si tú llegas a un cruce y hay un semáforo, pero no vas a cruzar hacia allí, sino que te va a meter hacia la derecha, aun estando el semáforo en rojo, tú puedes meterte a la derecha, ojo, solamente
si no hay una señal donde está el semáforo, que ahora hablaremos de los cruces, donde está el semáforo, donde están las señales de las calles, no es como aquí, a no ser que ponga que no gires en rojo, ¿no? No turn on red, ¿no? En la señal, ¿no? Así que tú puedes girar a la derecha siempre y cuando no haya una señal que te indique lo contrario. Obviamente no tienes prioridad para meterte en el carril derecho, puedes girar a la derecha, no tienes prioridad, por lo que tienes que tener en cuenta los que te vienen circulando desde tu izquierda. De hecho, dicen que hay bastantes accidentes por esto, porque lo ven en rojo, ¡pum!, se meten a la derecha, para esa calle y alguien le viene por aquí y se lo lleva por delante, ¿no? Tener en cuenta eso, tener precaución, pero sabéis que si está en rojo y no hay una señal que indique lo contrario, podéis saltaros el rojo y meteros a circular hacia la derecha. Esto también tiene relación el punto 11 que vamos a ver ahora con los cruces, y decía antes de los semáforos. Cuando tú estás llegando a un cruce, no es como aquí en España, que tienes aquí el semáforo, cuando paras tienes la línea y aquí el semáforo, sino que tanto el semáforo como el nombre de la calle lo tienes en el otro lado del cruce. Y os soy sincero, yo no había probado a conducir así, porque de hecho este primer viaje a Estados Unidos ha sido mi único viaje allí, era un país que le tenía ganas y bueno, pues ya pude viajar allí. Quizá vayamos más. Bueno, tanto el semáforo como la señal de la calle está en el otro punto del cruce. Yo la verdad lo veo más cómodo que aquí, porque aquí hay muchos semáforos en los que tú paras con el coche, no digo pegado a la línea de limitación, sino quizá un poquito hacia atrás, y a veces tienes que meter la cabeza por abajo del cristal y mirar hacia arriba a ver cómo está el semáforo, o mirar así porque la viga del coche de aquí te impide ver el semáforo que tiene aquí más bajito. Allí enfrente, que además muchos son semáforos a lo largo, hacia lo ancho en vez de hacia abajo, me parece más cómodo. Estás con el coche y lo estás viendo allí enfrente, cuando se ponga verde sales disparado para allá, ¿no? Y también el nombre de la calle. El nombre de la calle que te indica debajo del semáforo no es el nombre de la calle por la que estás circulando, es el nombre de la calle que va atravesando. La calle por la que tú estás circulando se lo indicará al semáforo de la persona que está en el coche de la carretera aquí a izquierda. No sé si me entendéis, pero bueno, creo que lo tendréis más fácil. Tú estás así, el semáforo lo tienes allí enfrente y el nombre de la calle es la calle que te cruza, no por la calle que tú estás yendo, tenerlo eso en cuenta, ¿no? Así que bueno, hemos visto ya también el punto 11. Punto 12 tiene que ver con un poco picaresca española, y es que muchas veces, aquí en España, me repito, picaresca española, cuando estamos circulando por una calle, vamos por un sentido y vemos que en el sentido contrario hay un aparcamiento libre, muchas veces nos metemos en el otro carril, obviamente vemos que no venga nadie, nos metemos en el otro carril, metemos el coche de culo y lo dejamos aparcado en el sentido contrario a la circulación de ese carril. Bueno, pues eso es bastante perseguido en Estados Unidos y las multas por eso también son caras. Así que tener eso en cuenta, os merece más la pena ir al final de la calle, dar la vuelta y volver a ver si sigue el aparcamiento libre, a cruzaros de carril y aparcar el coche en sentido contrario, o incluso hacer la maña en la zona, pero poner el coche aparcado en el sentido de circulación. Tener eso en cuenta porque es bastante multable y bastante perseguido, y la policía se fija bastante en eso. Vamos con la 13 o 12 más 1, como me gusta a mí decir, homenaje a Ángel Nieto, que estará ahí arriba. Vamos a hablar de los límites de velocidad. Los límites de velocidad en Estados Unidos son bastante respetados, al igual que en otros países que no son España. En los límites de velocidad, tanto de autovías, calles, algún tipo de calle específica, son bastante respetados. En otros puntos sí que es verdad que se corre bastante, o hay gente que corre bastante, pero normalmente en general los límites de velocidad son bastante respetados. Y aquí me lo tengo apuntado entre paréntesis, aquí, lo fui diciendo mientras fuimos viajando por allí, porque dije que al Corolla pues, hubo bastantes momentos, que le vi bastante zapatillas, no respetando el límite de velocidad como buen español. Entonces me fijé, sobre todo en la autovía, obviamente, que hay poca gente que supere hay un límite de velocidad de 80 millas por hora, hay poca gente que supere esos 80 millas por hora. Y si se supera, hay poca gente que supere las 100 millas por hora. 100 millas por hora aproximadamente son 160 kilómetros por hora.
Hay muy poquita gente, de hecho yo en todo el viaje no vi a nadie superar 160 millas por hora, y lo comenté creo que la noche que fuimos, que hicimos noche en Flagstaff, viniendo desde Winslow hacia Flagstaff, se estaba ya haciendo de noche, se hizo de noche, iba bastante rápido con el Corolla, y se nos picaron dos pick-up bastante grandes, y fuimos desde Winslow salida hasta Flagstaff, hasta que yo ya me harté, le pisé, fuimos con el Corolla prácticamente a 190, casi 200 km por hora, y esa gente de los pick-up que iban a 100 millas por hora se quedaron atrás automáticamente, pensarían, el Corolla está loco, yo qué sé, pero bueno, eso, normalmente el 98% de la gente respeta bastante los límites de velocidad. Sí, que hay mucha gente que veis en vídeos por ahí que hace quemadas de rueda, que hablaremos de eso ahora, burnout se llama, burnout, derrape, se pone el coche a 250, sí hay de esos, pero normalmente se respetan los límites de velocidad. Alguno de vosotros me ha preguntado por los radares, las multas y tal. En todo el viaje vimos dos radares, nos lo avisaba Google Maps, y desde lejos la autovía tan recta se veía a la derecha el coche del sheriff o de policía, que no había ningún problema, o sea que no hemos tenido multas ni nada. Ya pasa bastante tiempo, bastantes meses del viaje, no han llegado multas ni nada. Vamos con el 14. El 14 es el precio de la gasolina, y esto lo vais a notar muy mucho si hacéis la ruta 66, o sea, si viajáis desde el este hacia el oeste. En el este, el precio de la gasolina, en el este y centro de Estados Unidos, el precio de la gasolina es bastante más caro, perdón, en el este y centro es bastante más barato que en la costa oeste. Cuanto más te vas aproximando hacia California, más caro se va haciendo el combustible. Incluso aquí, referente al vídeo que os dejaré sobre los litros que hemos gastado, el dinero que hemos gastado en combustible, cuánto ha consumido el coche, en el vídeo que os dejaré, he hecho los cálculos de galones a litro y de dólares a euros para ver cuánto íbamos pagando por la gasolina. Y aunque hice un vídeo en el que el título del vídeo empezaba como 0,80 céntimos de dólar el litro de gasolina, haciendo cálculos he descubierto que hubo una zona o un par de zonas que pagamos la conversión del litro de gasolina a 0,64 euros el litro, traducido de dólares galón, ¿no? 0,64 euros el litro, lo más barato que lo hemos pagado, y lo más caro ya en California a 1,21, así que veis que es casi el doble de precio. Por eso influye, si no os interesa llevar un coche V8 en un viaje de este tipo, pues el consumo, el gasto total lo vais a notar bastante, ¿no? Ya os hablaré en ese vídeo sobre cuánto hemos gastado y cuánto ha consumido el Toyota Corolla en todo el viaje. He hecho el cálculo, y eso que no tenía en mente calcularlo porque me da igual el consumo del coche, pero al final lo he calculado y ya veréis cuánto ha consumido el Corolla, ¿no? Así que ya hemos visto este punto 14, el precio de la gasolina en el este versus en el oeste. 0,64 versus 1,21, ojito, nunca llegará al precio que tenemos en España, que siempre es más caro, o en Europa, que incluso es más caro que en España, pero bueno, cuanto más va hacia California, más caro es. En relación con este precio, la gasolina, pues tiene precio, el precio del diésel. Aquí estoy viendo la imagen que a la vez os estoy adjuntando. El diésel, a diferencia en España, que es un poquito más barato, ahí es un poquito más caro, pero es que claro, la mayoría de los coches en Estados Unidos son gasolina, ¿no? Salvo las grandes camionetas con motores diésel, que ya uno escape así de gordo y cuando le pisan fuerte no va a los mareas que echan. Bueno, el diésel es más cara que la gasolina. El punto 16 tiene que ver con el aparcamiento. El aparcamiento en la calle en Estados Unidos está muy regulado. Me llama la atención que en bastantes zonas, hay parquímetros por todos lados, incluso en algunas bastantes zonas, como digo, pues como esta imagen que os estoy dejando antigua, que es que cada plaza de aparcamiento de la calle tiene delante su parquímetro. Esa es una imagen que también vimos en el museo de Oklahoma, que estuvimos, que grabé allí además, que hablaba de la historia del parquímetro. Y bueno, pues a día de hoy en Estados Unidos hay muchas calles que cada plaza de aparcamiento delante tiene su parquímetro. Así que bueno, en Estados Unidos, repito, el aparcamiento está bastante regulado.
Hay muchas señales de prohibido aparcar, que se lo lleva la grúa, que prohibido aparcar de tal hora a tal hora, que muchas calles, perdón, muchas señales y está bastante prohibido. Y también hay zonas que la acera, lo que es el borde de la acera, del bordillo, está pintado de color rojo. Entonces, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que ahí no puedes aparcar. O quizá aparca y te sale bien, o quizá aparca y no paga en el parquímetro y te sale bien, pero bueno, hay multas por ello y se puede llevar el coche a la grúa, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde aparca, fijarte la señal. Eso, está bastante regulado el tema del aparcamiento en la calle en Estados Unidos. De hecho, es que hay muchas zonas que tú empiezas a pasear y dices que no puedo aparcar aquí, no puedo aparcar aquí, no puedo aparcar aquí, allí tengo que pagar el parquímetro y está lleno. En fin, hay que tener en cuenta eso. Si estás viendo este vídeo y como yo te gusta el motor, conducir, sabes perfectamente que quizá no tanto en la zona de California, aunque también en California está más regulado, ahora hablaremos de eso, el tema de la emisión y tal, pero bueno, no tiene que ver con España. En Estados Unidos, pues prácticamente puedes circular con casi cualquier cosa. De esto me voy a leer esto porque me tengo bastantes cosas apuntadas. Que si los coches lowrider, que grabé uno en Santa Fe, nunca he visto circular un coche lowrider y delante mía hizo lo de bajar y subir las suspensiones, muy curioso. Los 4x4 esos preparados, los pick-up estos con la amortiguación súper alta, la llanta súper grande, los hot rod, que incluso cuando estuvimos el día ese por Los Ángeles, circulando hacia Corona, cuando íbamos dirección Pro Circuit, o hacia Anaheim, no me acuerdo, pues nos adelantó por la derecha, que ahora hablaremos sobre adelantar por la derecha también, si no en este vídeo en otro, nos adelantó un hot rod, que os adjunto foto mientras voy hablando, que él tiene cinturón de seguridad ni nada, obviamente, pero lo curioso es que veis que el motor V8, el escape tiene como 50 centímetros de recorrido y la salida directamente por la zona delantera, armando un jaleo que te cagas. En fin, puedes circular casi con cualquier cosa. De hecho, yo hablando con una persona que también ha viajado allí en varias ocasiones, tú prácticamente puedes montarte un vehículo en tu garaje que tenga clasos, luces intermitentes y poquito más, y tú con un documento acreditar que ese vehículo es seguro para la conducción. Fijaos, cuando yo visité a John Hargrove, que hice un vídeo que el título era Hablo con George Hargrove, que grabé por allí, me comentó que él ya estaba mayor para conducir moto y la veía ya peligrosa para su edad, pero le gustaba la moto y basándose en un Chevrolet Malibu se había construido una moto con dos ruedas delante y una detrás, lo grabé incluso, y tenía su placa de matrícula, podía circular con él. Pues eso, hacértelo aquí en España, te lo puede hacer obviamente, pero sale a la calle, te paran y te has buscado un follón gordo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cómo es exactamente el tema de la ITV, no hay ITV como tal, hay otro tema de control, pero bueno, es bastante más permisivo todo esto. Puedes ver circulando, pues, casi cualquier cosa. Y te llamará mucho la impresión, tendrás bastante impresión, porque lo que más se ve son pick-up y son bastante grandes, decía antes, sobre todo si son doble cabina y cama larga, con las 4 neumáticos atrás, ensanchados. Bueno, pues causa bastante impresión porque es que, como decía antes, en el punto 4 son exageradamente grandes, ¿no? Y los escapes y todo, algunos con banderas por atrás del país o de apoyando a tal político, es bastante curioso. Parece que son cosas de serie de televisión o de películas, pero es que es así realmente. Punto 18 tiene que ver con las señales de la autovía, que allí, bueno, en vez de, a diferencia de aquí que son azules, pues son color verde. En algunos estados sí que son azules, pero la mayoría son color verde. Y es que en algunos estados, sobre todo hacia California, va circulando por la autovía y si es de noche, las señales en la parte inferior tienen como unos focos y la verdad que están como alumbrando así hacia las señales verdes grandes. Y la verdad es que queda bonito ir de noche y vas viendo como la iluminación así en alto, ¿no? Algo que aquí en España, pues yo al menos no lo he visto, no sé si habrá o no sé si en Europa habrá o no, pero al menos circulando por allí lo puedes ver.
esa iluminación en las señales grandes de la autovía en verde. Punto 19 tiene relación con también las señales de autovía y es algo que hay que tener bastante cuidado, ¿Por qué? Porque muchos desvíos, cuando vas por la autovía, muchos desvíos no están indicados como aquí en España, que te va indicando la salida, pues yo que sé, 50 metros antes, ¿no? O 100 metros antes, para que tú sepas que allí está la salida y te sales, ¿no? Muchas salidas, muchos desvíos, lo que es la señal con el número del desvío o una señal que además no es demasiado grande, está indicada justo en el desvío. O sea, si esta es la autovía y aquí está el desvío, la señal está puesta justo en este ángulo, por lo que tienes que ir bastante pendiente de lejos, que aquí te lo está indicando, y meterte, porque si no es que te lo pasas, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, los desvíos de la autovía. ¿Has visto estas 19 curiosidades de conducir en Estados Unidos? Vamos con la número 20. La número 20 tiene que ver con las motos. La siguiente, 21, también tendrá que ver con las motos, pero la 20 es que se ven menos motos circulando en proporción a los coches, o en proporción sobre todo a lo que se ve aquí en España, en Málaga, ¿no? Pues allí se ven menos, pero es que hay muchísimos coches, sí que es verdad, y sí que puedes ver motos circulando, que se ven muchas Harley, muchas Indian, pero en proporción hay bastante más coches que motos, ¿no? Eso no digo que te pases por algún sitio y veas un grupo de moteros, o algún sitio que sea una carretera, pues veas un grupo de motos circulando, incluso, igual que en algunos vídeos que están en YouTube, de estos Willy Boys y tal, ¿no? Yo no lo he visto, pero mi hermana cuando estuvo, no sé si en Miami o en Nueva York, sí que lo vio. Grupo de, yo qué sé, 30 tíos, si no más, con motos deportivas, quad, motos de motocross, muchas motos de motocross por la carretera, haciendo caballitos, de pie en el asiento mientras van haciendo los caballitos. Bueno, pues sabéis el tema este de los Willy Boys. Yo no lo he visto, pero mi hermana sí que lo vio. Una pasada tiene que ser de eso. No tan pasada si tienen un percance y te golpean en tu coche, pero bueno, en proporción se ven menos motos que aquí en España. Decía que la 20 tiene que ver con la 21 que estamos ahora. Que se puede ir en moto sin casco, básicamente, pero no en todos los estados. Y según he buscado, creo que también en función de la edad o del estado. Bueno, algunas tablas os dejaré mientras voy hablando, que la estoy viendo aquí mientras voy hablando. En algunos te exigen las gafas sí que te las exigen, un pañuelo en la cabeza quizás, pero eso. Y también, aunque lo podía poner, eso del casco, también aunque lo podía poner en un punto aparte, hablando de motos, se ven motos sin matrícula. Lo comenté sobre todo el primer día o el segundo día cuando estábamos viendo Estados Unidos. Algunas de las motos que vi iban sin matrícula, también vi coches sin matrícula. Ahora hablaremos de la matrícula en los coches en el punto 22, pero hay motos circulando sin matrícula. Yo algo, la verdad, no lo entiendo, pero no me refiero a motos de motocross. A lo mejor ven una Yamaha R6 o R1 o una CBR o yo qué sé, no sé, y va sin matrícula. La verdad no lo entiendo, pero yo verlo lo he visto, y no una ni dos, he visto más, Y ese punto 21 hablaba de las matrículas en las motos también, y tiene que ver con este 22, la matrícula en los coches. Decía, cuando estábamos ese segundo día visitando Chicago, éramos nuevos allí en Estados Unidos y me llamaba bastante la atención la matrícula en los coches, pero no la típica matrícula normal que todos hemos visto en un montón de sitios, sino que había muchas matrículas que parecía que cualquiera en su casa con una impresora lo había sacado y la había puesto en el coche. Incluso era de papel, veías que el coche iba circulando y la matrícula se iba moviendo, o sea que no era metal ni nada duro, es que no estaba casi ni plastificada, ¿no? Entonces me llamaba bastante la atención eso. Pero también, que si lo sabréis, pues hay muchos estados en los Estados Unidos en los que la matrícula solo es obligatoria en la parte trasera del vehículo, ¿no? Y hay muchas, me estoy apuntando aquí, solo en la parte trasera, como por ejemplo en nuestro Toyota Corolla, que tenía la matrícula de Carolina del Norte, pues solo lo llevaba atrás. En otro, como California, sí que se lleva adelante y atrás. Y luego también la matrícula en la parte superior derecha tiene una especie de pegatina, como que hay que renovarla,
Y bueno, pues verán la fecha de la renovación. Nuestro Corolla ponía, aquí la voy a ver in situ, ponía octubre del 2024. Bueno, en la foto que estoy dejando mientras voy hablando, pues la podéis ver, ¿no? Así que eso, el tema de la matrícula en los coches, mucha matrícula rara o diferente color según, en el mismo estado, diferente color de fondo, que si una águila, que si no sé qué. Es bastante curioso, la verdad. Ahora hablaremos también, creo que en otro punto, el tema de personalizar la matrícula. Voy a seguir contando cosas ya por el punto 23, pero como son 90 cosas, si las divido entre 4 vídeos que quiero hacer sobre esto, para que no se haga un vídeo de varias horas, y aún así ya el vídeo será largo, pues sale a 22 puntos en cada vídeo más o menos, ¿no? Así que este primer vídeo, repito, voy a hacer 4. Hemos llegado todo esto desde el 1 hasta el 22 que he hablado de la matrícula en los coches. Ahora en el siguiente vídeo, la parte 2, que subiré todos los vídeos consecutivos, día 1, día 2, lunes, martes, miércoles, pues empezaré el punto 23. Así que ya está. Estas son las curiosidades de conducir en Estados Unidos que os estoy contando. Seguro que muchos de vosotros, algunos ya las sabía o todas sabía, o quizás no sabíais alguna y yo la estoy aclarando. Todavía me repito, me quedan bastante por contaros, ¿eh? Me he puesto ahí a darle vueltas a la cabeza con el boli y los folios. Así que ya está. @NachoAKBS1 mi cuenta de Instagram, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal si os apetece, la lista de reproducción de este viaje por Estados Unidos, la ruta 66, y por aquí también algún vídeo que os deje. Pulgar en alto, yo me quedo grabando la segunda parte, ya empezando con el punto 23.